Hola, soy Janet Huerta, directora de Abogado Digital, y tengo el gusto de presentarles hoy nuestro nuevo podcast LegalX, Innovación en la Gestión Legal, el cual sintetiza nuestra visión sobre la gestión y operaciones legales, teniendo en consideración los tres pilares de la transformación digital: las personas, los procesos y las plataformas. Todo esto orientado hacia la experiencia del usuario. En este podcast retomamos la esencia de nuestros webinars y del foro digital de innovación legal que veníamos haciendo, y además integramos nuestra experiencia acompañando a los departamentos legales y despachos en sus procesos de transformación. Estaremos trayéndoles entrevistas de los actores más importantes del ámbito legal en toda Latinoamérica y ofreciendo una muestra de las nuevas visiones, la innovación y la tecnología que están haciendo que la práctica legal se modernice. En este episodio exploramos cómo transformar el sistema judicial desde adentro, entendiendo la justicia no solo como una estructura institucional, sino como un servicio que debe responder con eficiencia, accesibilidad y enfoque en el ciudadano. Para hablar de esto me acompaña Luis Alberto Villarreal, abogado, ingeniero y pionero en la digitalización de la justicia en México. Luis fue uno de los creadores del primer tribunal electrónico y expediente judicial digital en el país. Ha participado en proyectos de interoperabilidad judicial en Colombia y actualmente impulsa iniciativas desde la Agencia Digital de Mexicali. Durante la conversación, hablamos de cómo construir sistemas de gestión judicial eficientes, la importancia del expediente electrónico y la firma digital, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y su impacto, el por qué la transformación judicial es más un tema de voluntad política que de presupuesto y cómo la inteligencia artificial ya está empezando a integrarse en la resolución de casos en México. Si te interesa el futuro de la justicia, este episodio te va a dejar con ideas muy concretas y muchas preguntas valiosas. Acompáñanos. Hola, queridos amigos abogados digitales, bienvenidos a un episodio más de LegalX Podcast, Innovación en la Gestión Legal. Y bueno, pues hoy tenemos un episodio de un tema que a mí la verdad es que me encanta y que es el primer episodio que tenemos de este tema en LegalX, así que pues nos lo va a inaugurar un gran amigo. Y se trata de pues todo el tema de gestión, pero a nivel judicial. Cómo podemos aplicar todo este tema de eficiencia, transformación digital, inclusive tecnología legal, legal tech, en la rama judicial, en los tribunales, en las cortes locales. Y pues hoy para platicar de este tema tenemos a un amigo que la verdad es que me ha venido acompañando aquí en México desde hace pues 2019 o antes que empezamos a hablar de estos temas. Ha estado varias veces aquí en los foros de Abogado Digital, también en nuestro curso de transformación digital y Legal Tech. Luis Alberto Villarreal, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Janet, agradezco mucho la invitación y la consideración hacia mi persona, precisamente con todos esos antecedentes que, reitero, has impulsado en el país con una muy acertada visión y que nos permite a los abogados y que además nos gusta la tecnología, pues estar atento a todas estas iniciativas que promueves y que con temas que sin duda no nada más son novedosos, sino de aplicación práctica para tribunales como para nosotros como abogados o como profesionales del derecho. Gracias por la invitación, Janet. Gracias, Luis. Y pues déjenles platico que me encanta este doble perfil de Luis porque él no nada más es abogado, sino también es ingeniero. Así que pues tiene esta interdisciplinariedad de la que tanto hemos hablado combinada en su persona. Y pues Luis fue de las personas que estuvo muy pionero en México en el tema de armar los primeros, el tribunal electrónico, el expediente digital, obviamente la firma electrónica antes de que tuviéramos pandemia, ¿verdad? Porque pues ya en la pandemia pues ya esto se volvió mucho más urgente y más una norma para todos los tribunales, pero bueno, él estuvo en el tribunal del estado de Baja California, justamente armando todo el tribunal electrónico. Luego ya nos platicará, pero pues también estuvo en proyectos en Colombia, aportando a todo el sistema único de gestión judicial.
ahorita también en un proyecto de la Agencia Digital Municipal en Mexicali, así que bueno, pues la verdad es que es un gusto poder tenerte aquí con esta visión tan enriquecedora que compartes, Luis. Y me gustaría que nos platicaras hoy en día, pues, cuál es la importancia del tema de gestión judicial, ¿no? O sea, lo hemos visto, a mí me gusta dar este ejemplo porque, bueno, ya no nada más se trata de tecnología o administración, ya desde en México cuando se están implementando estos sistemas de oralidad, ¿no? Desde el penal, ahora el civil, familiar, mercantil, se contempló todo un cambio en la estructura de división de trabajo, ¿no? O sea, veníamos de juzgados, por ejemplo, penales, donde un juez tenía que ver por 30 personas de su juzgado, que si les daba vacaciones, que si no, que si esto, el otro, que si se descompuso la impresora, ¿no? Y de pronto viene en este cambio, pues dicen, no, el juez se queda haciendo lo que él sabe hacer, que es, pues, juzgar, hacer sentencias, hacer juicios, y ponemos todas esas unidades de gestión, ¿no? Y estas unidades de gestión se encargan de ver todos los temas administrativos de gestión de todos los jueces. Ese gran cambio que de pronto dejó al juez únicamente en su juzgado con el juez y su asistente y su secretario, y todas estas funcionalidades administrativas y de gestión, pues se pasaron a toda otra área, ¿no? Entonces, ya de por sí veíamos esta división entre la labor o el expertise jurídico, también en el Poder Federal, al contar con una Suprema Corte de Justicia y un Consejo de la Judicatura, ¿no? En México, en donde se diferencian estas labores, digamos, jurídicas, sustantivas de las administrativas. Entonces, bueno, creo que de alguna forma, Luis, en el Poder Judicial ya hemos venido como avanzando de entrada en separar conceptualmente las dos labores que de pronto en la iniciativa privada, que ahora llamamos legal operations, ¿no? O es toda esta parte de gestión, pues nos cuesta a veces un poco más de trabajo dividir a los departamentos legales en estas dos funcionalidades, ¿no? Entonces, bueno, pues habiendo hecho un poco esa introducción de esta transformación que está pasando el Poder Judicial, que hay una parte de gestión y hay otra parte de tecnología, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, Luis. Claro, justamente como bien refieres, nos hemos encontrado desde 2008 en cambios trascendentales en el sistema jurídico mexicano, ¿no? Y hablo de 2008 precisamente por este primer cambio que se dio en materia penal en nuestro país, donde sin lugar a duda tuvimos esta primer experiencia respecto a un cambio de modelo. Estamos hablando de un cambio total de paradigma que se generó y donde el tema o el término de gestión judicial cobró no solamente vigencia a partir de esta división, sistemas orales, como refieres, donde ahora el juez, bajo el principio de inmediación, debería estar presente en la sala de audiencias, pero presente y preparado para atender los casos que ante él se presentaran, ¿no? Lo que implica entonces una mayor capacidad o desarrollo de habilidades del juzgador, y que debían de soportarse en esta capacidad que se tenía que generar al interior de los órganos jurisdiccionales, donde las labores que no aportaban al corazón de la función de un juez, que es precisamente el emitir sentencias finalmente y determinaciones durante los procesos, pues todo aquel distractor pues debía ser atendido eficientemente por un área distinta al órgano jurisdiccional, ¿no? Es ahí donde nacen estas primeras oficinas de gestión, donde tuvimos, como lo referías al inicio, donde tuvimos la suerte de participar en Baja California desde el año 2010 por más de 11 años, y donde queda claro que esta gestión judicial implica esta separación de la actividad jurisdiccional y la actividad operativa dentro de los órganos jurisdiccionales.
pero que esta funcionalidad operativa debe de tenerse bajo conceptos homologados, estandarizados, que permitan un adecuado desarrollo de actividad de apoyo a los órganos jurisdiccionales a través precisamente de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Es decir, tener claridad en las operaciones, tener rutas procesales y flujos de atención bien definidos. ¿Por qué? Porque ahora tendríamos que cambiar la forma en la que un abogado va a comparecer frente a un juez. Antes lo hacía en oficialidad de partes, voy y entrego únicamente quizá mi promoción, y ahora no, ahora estaría interactuando con estas oficinas de gestión que le llamarían a que se presente en una sala de audiencias, ¿no? De tal manera que para que la persona llegue a la sala de audiencias tenemos estos momentos en los procesos de preparación que hacen las oficinas de gestión, donde deben de tener una agenda bien organizada, donde en esa agenda pues deben de cerciorarse que exista la posibilidad de que el juez, el fiscal, el defensor en el caso de materia penal, o las partes, por llamarlo en cualquier proceso jurisdiccional, tengan la disponibilidad para comparecer. Disponibilidad, claro, no viendo la agenda personal de cada uno, sino que se generen condiciones alrededor de las cuales las oficinas de gestión se hagan cargo de que se prepare debidamente la audiencia y que se puedan desarrollar las actividades del proceso que corresponda, penal. Nos vamos a laboral, que ya recordaremos que pasaron la materia laboral a los poderes judiciales de los estados y de la federación, con oralidad también, y estamos en este tránsito para abril de 2027 rumbo a la justicia civil y familiar, de la que en un apartado me referiré. Entonces, no entender el cambio de paradigma y la necesaria aplicación de unidades de gestión que permitan que los procesos fluyan bajo procesos y procedimientos estandarizados, pues implica pues un detrimento a las actividades a desarrollarse en estos poderes judiciales, ¿no? Y para ello, pues si vamos a establecer procesos, procedimientos para las unidades de gestión judicial, entonces tenemos que generar métricas también que nos permitan evaluar el adecuado desempeño, ¿no? Es decir, fue o no efectiva la audiencia que se programó. Si no lo fue, cuál fue el motivo por el que no fue efectiva esta audiencia, por un error de notificación, porque no se presentó una parte, o simplemente por una determinación que fue tomada jurídicamente en el desarrollo de la audiencia, ¿no? Entonces, todos estos indicadores clave de desempeño son los que nos deben de conducir a evaluar la mejora en el proceso de impartición de justicia. Y, como ya lo refiero, son estas unidades de gestión judicial las responsables de apoyar a los órganos jurisdiccionales para que estas situaciones se presenten. Y también reportar aquellas situaciones que están impidiendo que se desarrollen de manera adecuada los actos procesales para los cuales se está preparando estas unidades de gestión. Oye, Luis, aquí pues me gusta porque ahora sí que aunque estamos en el ámbito, digamos, abogadil, yo en lo personal soy mercadóloga y ya empiezo a ver como conceptos un poco de lo que se llama el buyer's journey, ¿no? O sea, como al final de cuentas la justicia es un servicio, ¿no? Y creo que uno de los principios que nosotros hemos estado empujando en Abogado Digital desde el principio es, así como un despacho se tiene que ver como una empresa de prestación de servicios legales para poder vernos como empresa y no como un despacho nada más que emplea abogados, ¿no? Sino con su área de finanzas, con su área de marketing. Y al final creo que la justicia igual, ¿no? O sea, la justicia tiene que ver con un servicio que está brindando el Estado y pues decías estos puntos de servicio, ¿no? Al final de cuentas, con el que el justiciable llega, desde cuál es la interfaz o
la experiencia del usuario, ¿no? Desde que llega a meter una demanda, como que de pronto son temas de experiencia de usuario que tradicionalmente el Poder Judicial pues no ha estado tan al pendiente, ¿no? Pero ¿cuál es la experiencia que tiene el justiciable, ¿no? Es una de las partes que hablábamos un poco de indicadores, ¿no? De la gestión judicial. Quiero retomar como partes que dijiste eso, que ver cuáles son estos flujos o puntos de contacto que tiene el justiciable con el servicio. Después hablabas de algo importante que es, por ejemplo, la gestión de las salas de audiencia, ¿no? O sea, el tema de que pues un juez únicamente vea en una agenda y diga, pues esta sala está disponible en tal fecha y él no tiene nada que ver con esa organización, ¿no? Es otro tema. Por ejemplo, también, pues bueno, ya decías tú como el tema del expediente electrónico, ¿no? Creo que es otro tema que no lo tocaste ahorita, pero me encantaría que también nos lo platicaras, porque sé que fuiste uno de los creadores originales de este expediente electrónico. Pero, y bueno, y las audiencias, ¿no? O sea, también puede ser que si las audiencias son digitales o no, que tiene que ver con el tema de implementación de tecnología. Entonces, bueno, estos son como conceptos que creo que la gestión judicial abona, ¿no? A esta nueva forma de percibir el servicio que se presta como de justicia. Y me gustaría profundizar en este punto que comentabas. En México estamos pues en esta nueva etapa de que salió el Código Nacional de Procedimientos Civiles, Mercantiles, Familiares, ¿no? Ya tuvimos nuestro grupo piloto de transformación, de gestión en el sistema penal acusatorio, pero bueno, ahora sí se viene, creo que decían que el 70% de los casos, ¿no? En los tribunales a nivel nacional son civiles, mercantiles y familiares, así que ahora sí se viene lo bueno. Entonces platícanos un poco, Luis, ¿cómo se está integrando? Supongo que ya la experiencia de la administración penal, ¿no? De la gestión de justicia penal se trae, supongo, de alguna forma. ¿Cómo y cuáles son los retos que estamos pasando a nivel de gestión judicial para esta implementación de este nuevo código? Sí, son varios conceptos efectivamente, Janet, que hay que traer a la mesa y ponerlos dentro del ámbito de la gestión judicial, ¿no? Efectivamente, tengo presente en el año 2015 que quería en el Poder Judicial en Baja California avanzar sobre la implementación de la firma electrónica, ¿no? Firma electrónica que permitiera tener valor jurídico a los documentos presentados de manera electrónica, es decir, en archivos, no papel, ¿no? Y que posteriormente sentaran las bases para fortalecer el expediente electrónico. Es cierto que desde 2010, el 11 de agosto de 2010, Baja California arrancamos con un sistema integral de administración judicial, donde este sistema, desde el primer documento que se elaboró para llamar a la primera audiencia, se hizo a través de este sistema y se mandó el documento a Fiscalía, Defensoría, es decir, se hizo una notificación electrónica a partir de los sistemas. Estamos hablando de hace ya casi 15 años, ¿no? En agosto estaremos a 15 años de ese 2010, 11 de agosto de 2010. Entonces, se iban las notificaciones electrónicas, pero no teníamos firma electrónica, ¿no? ¿Qué era lo importante de la firma? Pues sabemos desde el año 2000 nace a nivel mundial la firma, que busca dar mayor certeza a los documentos electrónicos que se emiten y certeza a partir de condiciones de temporalidad. Entonces, en 2015 no se entendía, y lo digo con esas palabras, al interior del Poder Judicial cuál era la necesidad de avanzar en la firma electrónica y fortalecer el expediente electrónico, que tenía una firma electrónica simple, ¿no? En términos técnicos y técnico jurídico, que es como la conocemos, ¿no? Un usuario y contraseña es una firma electrónica simple. Nosotros íbamos a incorporarle la firma electrónica avanzada, como la FIEL o la FIREL que conocemos del Poder Judicial Federal, desarrollando nuestra propia firma o implementando nuestra propia firma, que finalmente fue la FIREC, ¿no?
y que este expediente entonces nos permitiera, como parte de la evolución de la gestión judicial en la implementación de un sistema como el penal, ¿qué cosa? Pues sí, ya tenía yo la comunicación entre autoridades, sean defensores públicos, policía procesal y fiscales, pero me faltaba el abogado particular, el externo, ¿sí? El cómo él pudiera presentar promociones y que estas promociones tuvieran esta garantía de firma electrónica. Ese era el objetivo, y con esto pudiéramos entonces arrancar con el tribunal electrónico y servicios en línea como los del Poder Judicial de la Federación, que tienen ya también una historia de avance en esa materia, ¿no? Entonces, todos estos elementos de tecnología incorporados a los procesos de gestión al interior del tribunal nos conducían justamente a un servicio de impartición de justicia hacia el externo, en este caso el abogado particular, más eficiente. Lo mencionas y lo mencionas bien, la justicia como servicio. Voy a citar a un autor, Richard Susskind, seguramente lo ubicamos, abogado inglés, ¿no?, que escribió Cortes en línea y el futuro de la justicia en el año 2019 por parte de la editorial Oxford Press, ¿sí? Pues yo me pensaría que cuando él habló de la justicia como servicio y refería en su libro verla no como edificios, no como personas, sino como servicios realmente que pudieran solicitarse en línea y tramitarse en línea, pues no tenía en mente el momento que estaba su pluma escribiendo la letra de esta obra el fenómeno de la pandemia, que hay que decirlo, impulsó y permitió conocer a todos los involucrados en el sector justicia, y no solo en el sector justicia, pero resaltamos pues la importancia del uso de estas herramientas, ¿no? La videoconferencia como otro medio que, si bien se utilizaba para casos muy excepcionales, yo recuerdo que desde aproximadamente el 2012 empezamos a llevar audiencias por videoconferencia, probando la tecnología y viendo cómo nuestra gestión judicial iba a recibir estas herramientas para facilitar a las víctimas venir a las audiencias, aunque fuera de manera virtual, y que se enteraran de lo que estaba pasando con sus casos por parte de los jueces, ¿no? O sea, todos estos componentes tecnológicos, pero debidamente incrustados en nuestro modelo de gestión judicial, buscando un mejor servicio al ciudadano, al demandante de la justicia, ¿no? Finalmente. Y efectivamente estamos en esta ruta, y pensar que un código como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contuviera un libro octavo, como ya lo hace, 40 artículos del 933 al 973, en este libro octavo que se llama La Justicia Digital, pues era algo que, si a mí me lo hubieran dicho en 2015, no lo hubiera creído, ¿no? O sea, son estos grandes avances en los que nos encontramos en este momento, y donde vemos, hace unas semanas ya se definió el concepto de inteligencia artificial, ya hubo un exhorto a los presidentes de los poderes judiciales para que incorporen inteligencia artificial para mejorar los procesos de impartición de justicia, Janet. Y todo esto tiene que integrarse justamente con un modelo de gestión judicial eficiente, y que además se pueda comunicar asertivamente a todos los ciudadanos de afuera que son usuarios, porque efectivamente cerca del 70% de los casos en nuestro país son casos relacionados con la justicia civil y familiar, de tal manera que debemos no perder de vista el impacto, pero también la importancia de estos 40 artículos que se incrustan en el libro octavo, y que sin duda llevará a hacer cambios en la forma de educar a los futuros abogados, porque ya no es nomás decirle, pues es que era la oralidad penal, la de comercio, porque nuestro código de comercio también tiene oralidad, la laboral, sino ahora la civil y familiar, y las ramas y especialidades en estas dos materias son muchísimas, ¿no?
entonces la gestión judicial deberá adecuarse. De hecho, dentro de estos 40 artículos que señala el libro octavo, ya nos habla de un área responsable justo de la gestión tecnológica de todos los asuntos. ¿Por qué? Porque a partir de 2027, nos lo impone el Código Procesal Civil y Familiar, deberá existir preponderantemente el expediente electrónico. Si bien pervive o subsiste el expediente físico, alguien me preguntaba en alguna plática, y oye, pero si, entonces ¿por qué existe? Por una situación que debemos de no perder de vista, y es que desafortunadamente nuestro México no tiene las mismas capacidades de conectividad en todos los puntos del país, de tal manera que sin duda habrá lugares donde el expediente físico sea necesario para poder continuar con los procesos judiciales, y el sistema de gestión judicial deberá ser capaz de atenderlo en físico, en electrónico o híbrido, ¿sí? Porque se nos dice, pueden ser electrónicas las demandas y también las contestaciones y reconvenciones de demandas, ¿no? Entonces, eso implica modelos de gestión que deben estar preparados para este fin, Janet. Oye Luis, y esto que me parece muy interesante, un primer punto que como dices, se fue lo que se, pues tuvo el subboom en la pandemia, primero es la firma electrónica, ¿no? Obviamente que supongo que eso ya está para hoy en día bastante normalizado. Yo supongo que en todos los tribunales del país, ¿no? Ya tienen su firma electrónica. Y bueno, y este es el segundo punto que es el expediente electrónico, que me parece importante esto que dices, ya a partir de ahorita ya oficialmente con el código prácticamente todos los tribunales están obligados a tener sus procesos, sus medios para garantizar el expediente electrónico. Esto que dices de que algunos también en físico o híbrido, ¿eso lo elige cada tribunal o cuál es este criterio para, o todos lo tienen que tener en paralelo físico y digital, o cuál es el criterio? El Código Procesal Civil y Familiar obliga a integrar el expediente electrónico siempre, ¿sí? Y de la misma manera permite que quien decida ser justiciable sea el ciudadano. No es una elección, sino una obligación, así lo establece el código, para los poderes judiciales. Es decir, yo a partir de 2027, una vez que entre en vigor en todo el país, y si no hubo declaratorias, entrará de manera automática en todo el país, yo puedo ir y presentar una demanda por medio electrónico. Y si no hay el medio, incluso dolerme, sentirme agraviado por el Poder Judicial ante el incumplimiento de contar con estas herramientas, ¿sí? Así lo hemos comunicado en las diferentes participaciones que hemos sostenido, porque no es algo que lo diga tu servidor, es algo que dice el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta obligación es de los poderes judiciales y deben de estar ocupados en ello. Es cierto que esta reforma judicial seguramente tuvo un impacto importante, pero por lo mismo deberá llevar a los nuevos magistrados que se incorporen, presidentes de tribunales, a redoblar y acelerar el paso a su llegada, con la finalidad de cumplir como se espera con este mandato. ¿Por qué? Porque pues la trascendencia es muy importante. La potestad para decidir el medio físico o digital es de el actor, ¿sí? O sea, desde que yo llego a presentar mi juicio, yo puedo decir solo lo quiero digital y el tribunal lo lleva solo digital, y si yo lo solicito, también me lo tienen que llevar en paralelo en físico. Así está establecido en el Código Civil y Familiar. Por eso destaco estos 40 artículos, no son muchos, para quien tenga interés en el tema les pueda dar esta lectura y entender lo que encierra este Código Procesal Civil y Familiar, y lo que va a traer como consecuencia también para los tribunales del país, ¿ya? Oye Luis, y cuéntame, ¿cuál es el estatus actual? O sea, ustedes, bueno, tú ya has participado en proyectos donde ya venían desarrollando su expediente judicial.
pero bueno, este código ahora ya lo obliga, ya no es una opción. Obviamente tenemos un cierto plazo, pero ¿cuál es el estado actual en México, en los tribunales, de este expediente electrónico? ¿Ya es una realidad en la mayoría de los tribunales o tú que sabes cómo está ahorita en este sentido la digitalización de los tribunales? Hay un importante avance. Lo calificaría de esta manera y voy a citar una fuente relativamente reciente, una obra que acaba justamente de sacar el Poder Judicial Federal, el Consejo de la Judicatura Federal, y que lleva por nombre La gestión judicial en perspectiva comparada, ¿sí? Donde se soporta de una u otra forma el avance que se tiene sobre los expedientes electrónicos, y en esta obra que encierra no solamente a los poderes judiciales estatales sino al de la federación, refiere un 70%, ¿sí? 7 de 10 o 70 de 100, pues es un importante avance, ¿no? Pero también un área de oportunidad. El 100% de los tribunales, digamos, locales ya tiene un expediente electrónico. Exactamente, ¿no? Ese es el número que nos refiere justamente en su capítulo sexto esta obra, ¿no? Y si bien participé, pues ahora sí, mediante entrevista, en una obra que tiene unas 2 semanas que se dio a conocer y que se llama la E-Justicia, y es también del Consejo de la Judicatura Federal. Por ahí me tocó ser entrevistado por esta experiencia que hemos tenido en México. Pues la realidad es que sigo dejándolo en un importante avance y mucho por hacer, ¿sí? De la misma manera que hace unos días se publicó la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos, de la que nos referiremos en algún momento o en alguna otra oportunidad. El hablar de no digitalices lo que no has simplificado. O sea, ¿para qué digitalizas la burocracia? Entonces, ¿qué representa esto? Para conformar un expediente electrónico hay que ver cómo debe estar integrado este expediente electrónico, ¿sí? Y hay que buscar simplificarlo. Tenemos varios años en esta tendencia de hacer sentencias o resoluciones en lenguaje ciudadano. Vaya, es una forma de simplificación y de mejorar la comunicación en términos de la justicia, y por consecuencia también esta digitalización pues debe ser parte, no solamente decir ya lo tenía en formato físico, ahora nomás lo voy a mandar a formato digital, no a papel. No, implica este trabajo, y es donde se encierra un área de oportunidad. Claro que como todo proceso de mejora, pues ser a partir de mejora continua, ¿no? Arranco con una versión con cierto nivel de simplificación, lo digitalizo, pero no pierdo de vista estos indicadores por medir para seguir mejorando cada vez más la forma en que estamos integrando todos estos expedientes que vienen a representar derechos de los ciudadanos, demandas de justicia de los ciudadanos en México o en el país que corresponda. Y por otro lado, para lograr una adecuada gestión judicial y una adecuada integración, pues hay que lograr la capacitación de todos los abogados, ¿no? Porque sigue habiendo esta resistencia. Recientemente participaba por acá justo en un podcast de una universidad local hablando respecto a si puede la inteligencia artificial reemplazar a un juez. Esa fue la temática que abordamos, ¿no? Me pusieron en un escenario interesante. Yo les decía, bueno, vamos hablando de cuál es la función que normalmente conocemos de un juez. Entonces empiezo a descomponer en procesos la actividad de un juzgador. Un juzgador tiene que buscar información, un juzgador tiene que revisar información, un juzgador tiene que, etc., diferentes funciones, ¿no? Entonces, este ejemplo de descomposición de funciones es como también en la gestión judicial debemos hacerlo dentro de acuerdo de los procesos de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Para luego entonces ir y ver cuáles aquellos puedo fortalecer con el uso de inteligencia artificial. Y si bien la conclusión que di es, en este momento creo que difícilmente una persona es sustituida totalmente,
También lo es que ya tenemos casos donde la gestión judicial de algunos tribunales del país contemplan la solución de casos asistido por inteligencia artificial, ¿no? Que, regresándonos a lo civil y familiar, justo en una participación que tuve en un foro nacional, un congreso nacional hace un mes atrás, unos meses atrás, les decía o escuchaba a quien habló de la ley de justicia alternativa o la ley nacional de medios alternativos de solución, donde hay 2 artículos que nos hablan de la posibilidad de resolver los casos con el uso de inteligencia artificial, Janet, y eso implica, reitero, pues una evolución en la gestión de casos y por ende de la gestión judicial de los órganos jurisdiccionales, en la que debemos de estar poniendo énfasis para lograrlo, ¿no? Ya nos está alcanzando el derecho positivo, es decir, ya en la norma, y ahora somos las personas que nos interesa, las instituciones como el Poder Judicial, ofrecer servicios de acuerdo a lo que ahora la letra está diciendo por parte del legislador, ¿no? Y ahí es donde invito a esta reflexión y que lleguemos a no hablar de un 70%, si a lo mejor de un 90-95% de expedientes totalmente integrados, ¿no? Y donde hablemos de un 5% que es por una situación ajena a la voluntad, porque la voluntad es algo que debe estar presente en un proceso de cambio y de una transformación como la que se representa a través de gestión judicial. Ahora sí me mezclaste muchos temas, pero me encanta, Luis, porque creo que esto que decías del análisis de la inteligencia artificial, creo que es muy blanco y negro, binario este argumento de si los van a sustituir o no, si puede haber un juez robot o no. Me parece muy importante esto que es desglosar por pasos la actividad, ¿no? Que a veces el abogado hacía cierta actividad que de pronto ni siquiera pensaba en los pasos que tenía que hacer para llegar ahí, ¿no? A mí me encanta una persona que lo explicó así, decía, es que antes que no existía toda esta tecnología, uno preguntaba, oye, ¿cómo llego al baño? Y te decían al fondo a la derecha. Pero cuando tú eso se lo tienes que explicar, y tú ibas, pues intuitivamente entiendes al fondo a la derecha, ¿no? Pero cuando eso se lo tienes que explicar ahora a una máquina en un proceso, es como le tienes que explicar los pasos, ¿no? O sea, te levantas, giras 90 grados a la izquierda, caminas 2 metros, giras 90 grados a la derecha, porque si hay mesas puestas, o sea, y si tú quieres que la máquina llegue ahí y repetidamente y eficientemente, pues le tienes que explicar esos pasos, ¿no? Y creo que es al final de cuentas es el trabajo de nosotras personas que nos dedicamos a la gestión legal, que es entender cuál es el proceso, los pasos que toma el abogado, el juez, ¿no? Para llegar justamente a sus decisiones, que lo explicas muy bien, desglosar, porque claro que hay tareas en donde revisión de documentos, que bueno, ya es como, esa es la base de donde todo el mundo dice, la inteligencia artificial primero nos va a ayudar a revisión de documentos, ¿no? O sea, a comparar 2 contratos, obviamente a extraer información, eso ya ni siquiera lo deberíamos de estar dudando, ¿no? Y ya de entrada eso nos va a ahorrar 2, 3, hasta 4 horas de un día que nos podíamos pasar en revisar un documento. Y me gusta recalcar este punto que siempre decimos, porque hablaste también de la capacitación, ¿no? Es transformación digital, recuerden, 3 pilares: personas, procesos y plataformas, ¿no? A veces creemos que la tecnología es la parte más importante y todavía creemos que se trata de implementar tecnología y realmente no, a veces es, como dices Luis, es revisa tu proceso, ¿no? Porque ahora en el contexto de la implementación de tecnología lo puedes hacer más sencillo, va a ser completamente diferente, igual y vas a tener que seguir menos pasos o cambiar el proceso que la tecnología habilita, obviamente, no nada más que tenga una mejor experiencia el usuario, sino la rapidez o la eficiencia de estos procesos, pero bueno, en paralelo, y eso sí sería tema de todo otro podcast, ¿no? El tema de la capacitación, que obviamente tiene que venir muy, muy en paralelo de todas estas transformaciones. Pero mi siguiente pregunta, Luis, estamos hablando como del expediente electrónico, ¿no? Y a mí lo que me ha llamado la atención es que he escuchado como comentarios de Legal Techs, que ahora, pues Legal Techs de gestión de casos, que para abogados, para despachos, ¿no? De gestión de asuntos, que se tienen que conectar
de alguna forma con los poderes judiciales, no nada más para extraer información, algo como básico, como búho legal que te puede decir, pues te va a notificar cuando se presente algún caso o demanda en el tribunal con tu nombre, el de tu empresa, etcétera. Pero bueno, ahora como cuestiones más de poder promover demandas, poder hacer estrategias de asuntos. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos, y en otros países del mundo, pero tenemos ya softwares tan sofisticados y conectados con los poderes judiciales que te puede decir cada juez en un caso similar cómo tomó una decisión. ¿No? Es una parte también de lo que decías de la inteligencia artificial, que una persona está como limitada a su propio conocimiento o experiencia, y de pronto la inteligencia artificial te puede decir pues lo que se ha resuelto en casos similares de 100,000, 1,000,000 de casos, ¿no? Entonces obviamente nos trae mucha más data, mucha más información para poder tomar decisiones que simplemente el proceso, el cerebro humano no puede, ¿no? Pero entonces lo que te decía es que sí he escuchado mucho que en México ha habido como cierta pues complejidad para estos softwares de conectarse con todos los poderes judiciales, y obviamente mucho menos estamos lejos, supongo, pues de poder predecir de alguna forma decisiones judiciales. ¿Por qué? Porque para eso tiene que estar disponible la información, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar a ti, que estás del otro lado, pues, ¿por qué crees que hay este tipo de comentarios de que se les ha complicado en México a estos softwares que quieren ayudar a despachos a gestionar sus asuntos, conectarse con los poderes judiciales? Si dices que ya el 70%, obviamente no puede haber conectividad e información si no hay un expediente electrónico, ¿no? ¿Por qué crees que es la complejidad en México y cuál es tu perspectiva al respecto? Prácticamente voy a simplificarlo en un concepto: la homologación de datos, la estandarización de datos. Eso es algo que no se ha logrado alcanzar en el país, y si bien sé que hay esfuerzos desde la CONATRIP, la realidad es que son esfuerzos que a lo mejor no tienen los componentes necesarios, la estructura necesaria para lograrlo. Es decir, me retrotraigo por allá al año 2017, donde el entonces presidente de la CONATRIP entendió la importancia de avanzar en algo que era la notificación de exhortos entre tribunales por medios electrónicos, ¿sí? Sé que 8 años después apenas se está avanzando en los primeros ejercicios. Mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. Esto es para que se puedan comunicar los asuntos de tribunal a tribunal, ¿no? Tribunal a tribunal, exacto, ¿no? Entonces, si ponemos esto en perspectiva y vemos algo tan sencillo como lo es la comunicación entre tribunales, pues lo cito solo como un ejemplo para entender la complejidad en la toma de decisiones y el impulso que se ha generado en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Que para yo poder conocer qué se resolvió en algún expediente en Baja California, en Mexicali, en tal juzgado, entonces tengo que consultar el boletín judicial que emite el Poder Judicial de Baja California e ir a hacer una búsqueda con una estructura que fue establecida por este Poder Judicial, que es mi experiencia directa de consulta, ¿no? Mientras que esa estructura es distinta a la que se sigue en Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? Y donde a lo mejor denominan de otra forma y no hay estandarización en cuanto a la forma de algo tan sencillo como es un caso, las partes, y es un resolutivo que se generó, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, no hay una homologación en el formato de las sentencias, o sea, podría ser una de las cosas, si homologáramos los rubros, digamos, que tengan las sentencias, que luego son las que se publican en el boletín judicial, ¿puede ser algo así? sí, aunque lo que creo que tiene mucho más interés, como por ejemplo en Búho Legal, son los acuerdos, ¿no? O sea, lo que ya se acordó en mi expediente, a lo mejor todavía no llego a la sentencia, porque hay una obligación
de tener las sentencias en versión pública disponible para consulta de todos los interesados, ¿no? Por ahí ojalá me permitas compartirte las ligas, por ejemplo, de los principales buscadores de sentencias públicas que tenemos en México, para compartirlos también con el auditorio del podcast, ahí a lo mejor en la descripción, y donde entonces, pues la sentencia es lo último, y se entera la parte, pero yo quiero saber si una promoción que presenté ya se acordó o no se ha acordado para yo como demandante, como actor o como demandado, ¿no? Como quien presentó la demanda, etcétera. Entonces, yo busco herramientas, como la que ya mencionamos, donde me mande alertas, ¿no? Oye, el día de ayer ya se acordó la promoción que presentaste, o se acordó una promoción que presentó la contraparte, ¿no? Para yo poder ir a consultarla, ¿no? Entonces, a eso nos debe de conducir ahora la justicia digital que trae el Código Civil y Familiar en materia civil y familiar, ¿no? A que las partes estén entonces recibiendo notificaciones electrónicas a través de su herramienta de consulta, su sistema de justicia digital, que es como lo denomina el código, habla de sistemas de justicia digital, pero son sistemas que la realidad es que no están totalmente construidos y que al construirlos debemos de lograr esta homologación para que la información no solamente pueda ser explotada por el Poder Judicial propio, sino que pueda compartirse con empresas externas que optimicen estos procesos de seguimiento y que nos permitan, si yo soy un abogado que podré tener asuntos en todo el país, porque ahorita para yo tener un caso civil en Ciudad de México, pues debo conocer el Código Procesal Civil de allá, con el Código Nacional podré conocer cómo debe de operar en todo el país, en el ámbito local y federal. Esa es una gran ventaja de un Código Procesal Civil como lo tenemos ya en materia penal, ¿no? Ya lo Oye, Luis, ¿esta homologación de la que hablas se logra o se obliga con el nuevo código? No como tal, no lo obliga, por eso es que creo que estos escenarios de comunicación, sé de los esfuerzos de CONATRIP, no he estado desconectado de ellos, donde están buscando homologar criterios a nivel nacional. ¿Por qué? Porque tengo muy presente una reunión que tuvimos en el Estado de México. Yo iba en nombre de los informáticos del Poder Judicial de Baja y eran puros informáticos, y ahí empezamos a exponer la necesaria homologación que debe haber en el país. Para comunicarnos no va a ser por teléfono, va a ser por medio de datos, ¿no? Y recuerdo haber presentado la propuesta de estructura en el año 2017, por eso es que tengo, en marzo de 2017, tengo esta fecha en mi memoria, donde presenté y les decía, para yo mandar un exhorto a Oaxaca, estos son los datos que considero debe de incluir la comunicación electrónica. ¿Sí? Lo pongo, alguien que diga que me faltó un dato o que no entienda alguno de ellos, para homologar en el país ese paquete de datos a intercambiarse entre tribunales, ¿no? Como ocurrió en Baja California, donde nació el primer sistema que se comunicaba con Defensoría, con Fiscalía o Procuraduría en aquel entonces y con Policía Procesal, modelo que luego se replicaría a nivel federal para la implementación federal, ¿no? Entonces yo les decía, con base en mi experiencia, estas fueron las convenciones que empleamos para comunicarnos a través de paquetes de datos, colocando esos elementos. De la misma manera, cuando yo emito un auto, debo dar a conocer el número de caso, ¿sí? El juzgado de origen, ¿sí? El rubro que estoy resolviendo o un extracto y a lo mejor una descripción con un poco más de detalle, ¿no? Y que todos los poderes judiciales tengan esa exposición homologada que nos permita luego a los abogados hacer búsquedas en cualquier tribunal del país, ¿no? ¿Sí? A eso es a lo que me refiero. En este sentido, tú tienes también experiencia internacional, me platicabas con este proyecto que estuviste en Colombia, en donde ahí sí hay como un sistema unificado, un sistema único de gestión judicial. Digamos, pues son diferentes sistemas, inclusive, pues, eh, judiciales, de ley, ¿no?
Entonces dices que este código en México no necesariamente, o sea, si bien pide un expediente electrónico, no necesariamente sienta las bases para la homologación de criterios, que va a ser algo, pues, por lo que escucho, esencial para asegurar de alguna forma esta conectividad, ¿no? Lo que de pronto decimos como las APIs, ¿no? O sea, decir, oye, que yo compré un software que después se pueda conectar con este y con otro, porque si no, también en la iniciativa privada corremos el riesgo de estar comprando tecnología que luego no se comunica entre sí y se vuelve pues un verdadero caos, ¿no? Y una pérdida de dinero. ¿Qué se requiere? En otros países en donde sí hay esta homologación, es porque está así a nivel estructural, es porque hay una ley, un poco que nos platiques a nivel comparativo, ya para ir cerrando. ¿Y qué se requiere en México? O sea, dices, la CONATRIP tiene algunos ya cosas avanzadas, se requiere voluntad política, se requiere que le den la prioridad. ¿Qué es desde tu perspectiva lo que va a hacer que esto pueda ser una realidad en México? Sí, sin duda la voluntad política es el componente fundamental. Normativo creo que ya podemos decir que tenemos para sentar las bases y que esta voluntad política tenga un sustento jurídico adecuado. Pero por otro lado, necesitamos esta gran visión de país en materia de la adopción de herramientas estandarizadas que inviten a lograr la homologación. Creo, estoy convencido de que la Comisión Nacional de Tribunales, la CONATRIP, puede ser el foro adecuado, pero que logre avanzar. ¿Qué pasaba mucho o qué ha pasado mucho en la historia entre el derecho y la tecnología? Que eran islas separadas, ¿no? Eran pues de alguna manera no se entendía por qué la notificación electrónica, todo lo quería en papel, lo que ya refería con la firma, por ejemplo, y donde estamos en este momento de convergencia y tenemos que rescatar este centro justamente en donde converge el derecho con la tecnología e impulsarlo en beneficio del derecho, aprovechando las herramientas como los APIs que todos los que somos desarrolladores entendemos perfectamente el concepto, pero a lo mejor a veces cuesta el podérselo comunicar a un licenciado en Derecho, ¿no? Aunque veía con gusto, hay una tendencia a nivel internacional que se llama Vibe Programming o programación por vibración, y que es programación mediante el uso de inteligencia artificial, y donde sé que los abogados poco a poco estarán entendiendo más con esta facilidad que nos va a dar y podremos hablar un lenguaje más común, sobre todo identificando estas obligaciones que ya nos impone un código nacional y decir, bueno, si ya me lo impone, tengo que hacerlo y hacerlo bien, ¿sí? Para no hacer un doble trabajo, ¿no? Entonces, lo principal, Janet, como en todo modelo, es la voluntad política. En experiencias como la de Colombia, donde tuve la fortuna de participar como asesor internacional y auditor interno del proyecto rumbo a la implementación del Sistema Integrado Único de Gestión Judicial, justamente, ¿cuál era la ventaja? La conformación política de Colombia es un solo país, no hay estados, no hay decisiones, es una rama judicial colombiana, desde donde se estaba construyendo la plataforma, que sería una plataforma para emplearse a lo largo y ancho del país. Claro que en los cerca de 2 años que participé del proyecto logré identificar que había esos esfuerzos aislados que se iban imponiendo en algunos juzgados, y que nacían porque no hay una directriz nacional, ¿sí? O sea, había quien decía voy a utilizar la tecnología para facilitar mi labor, pero no porque fuera, no porque viniera de la voluntad política de la rama, como sí lo fue el proyecto del Sistema Integrado Único de Gestión Judicial, ¿no? Entonces, este mismo concepto creo es lo que debemos fortalecer en México para alcanzar estos grandes resultados de transformación en el país que nos conduzcan a aprovechar las herramientas en beneficio de la justicia en México y cambiar este concepto del edificio, el expediente, el papel, su señoría,
por el servicio de impartición de justicia, que es lo que los ciudadanos de a pie buscamos, ¿no? A mí no me digas que tengo que ir, menos en ciudades como Mexicali, a casi 50 grados de temperatura, que tengo que salir para ir al juzgado, ir a estar esperando, y etc., que no hay estacionamientos, si me dan las facilidades necesarias para presentar mis promociones por medios electrónicos, ¿no? Ya en todas las materias, ¿no? Insisto, lo cito porque son notas de la pandemia. Los que no entendían para qué era el tribunal que había implementado solo para materia penal en Baja California, luego me estaban buscando para avanzar en materia civil y familiar, porque en materia familiar, sobre todo por el tema de alimentos y menores, ¿sí? Era necesario tener abierta y operativa la actividad jurisdiccional, ¿no? Y la videoconferencia que ahora se utiliza, decían, oye, pero la videoconferencia ¿para qué? Oye, checa, se triplicó la asistencia de las víctimas, porque ahora no tengo que salir de mi casa para ir y escuchar qué pasó con mi robo, sino recibo la invitación, me conecto y veo lo que está resolviéndose en mi caso penal, ¿no? De la misma manera, eso irá mejorando la percepción de la justicia en el país del lado del ciudadano, que es, para ir cerrando, lo que debemos de poner al centro: el ciudadano, los servicios de justicia, y qué debo de hacer en los poderes judiciales para que eso llegue a él, y llegue de una manera, tú conoces mucho UI, UX, adecuada, que le permita convivir, comunicarse y obtener el mensaje y recibir el mensaje, Janet. Me encanta, Luis. Ese creo que es el sueño de nosotros más jóvenes abogados digitales, ¿no? Poder, algún abogado digital nómada, promover un caso, llevar sus audiencias y todo desde cualquier parte del mundo con una conexión a Internet, ¿no? Creo que aspiramos a que también la justicia, si bien hace unos años era impensable que eso pasara, a que también la justicia pueda llegar ahí, ¿no? Y creo que voy a retomar para cerrar esto que dices de pues la voluntad política, ¿no? Tuvimos un podcast anterior que Francesc Muñoz, el director de Cuatro Casas de Tecnología e Innovación, uno de los despachos más grandes, ¿no? Nos dice que esto no va a suceder a menos que los socios, los socios estratégicos del despacho dediquen tiempo no nada más que pongan a una persona obviamente a cargo, sino que le dediquen de su tiempo a escuchar, a ver, ¿no? No necesariamente es que tienen que saber o ellos dedicarse a eso, pero si no hay una intención de dedicarle tiempo a la agenda, y esto pasa igual, ¿no? Pasa igual en el Poder Judicial, y la verdad es que creo que ese es el llamado que queremos hacer desde Abogado Digital con este tipo de contenidos. A veces creemos que es muy complejo, pero mira, antes de la pandemia todo el mundo decía, es que no hay presupuesto, ¿no? Es la transformación digital, es tema de presupuesto. Y pues llegó la pandemia y vimos que no era tema de presupuesto, era tema de prioridad, ¿no? O sea, era tema de visión. Algunos habían tenido la visión antes y pues tuvieron que ajustar algunas cosas, pero ya estaban preparados. Pero el presupuesto no cambió después de la pandemia y sin embargo se empezó a destinar a la firma electrónica, a la digitalización de los tribunales, ¿no? Así que, pues creo que con eso comprobamos que no necesariamente está este mito de que no nos podemos transformar si no tenemos presupuesto, pues no es así, sino a mí me encanta cuando alguna vez entrevisté a Luis hace mucho, que realmente me dijo, es que para empezar el tribunal y el expediente electrónico, pues nada más pedí que me contrataran 4 programadores, 2 abogados y punto, ¿no? Entonces, realmente esa es como una idea que creo que ya hay que quitarnos de la cabeza, si es que todavía se tiene. Sí se necesita obviamente destinar presupuesto, pero se necesita primero y antes que nada tener la visión, ponerle la importancia a decir, de esto tenemos que hablar, porque la verdad, Luis, es que yo lo veo también mucho en no estoy tanto, digamos, metida en el Poder Judicial, pero sí más a nivel de colegios, asociaciones de abogados, y la realidad es que muy poco espacio
se le da a estos temas de gestión, a estos temas de innovación, se le da espacio a la Comisión de Derecho Digital, ¿no? Para todos estos temas de aprender un poco más sobre las implicaciones de la inteligencia artificial a nivel jurídico, todo este tema, derechos digitales, protección de datos, que es obviamente muy importante, pero realmente no tenemos una alianza de los que estamos trabajando en que estos temas se pongan en la mesa en los despachos de abogados, en las empresas, en el Poder Judicial, y creo que pues también es un llamado a que trabajemos en conjunto, ¿no? Por eso yo siempre valoro que nos compartas pues la perspectiva de lo que está sucediendo de ese lado en el Poder Judicial. Me da muchísima paz que haya gente como tú también sosteniendo esta bandera ahí en los poderes judiciales, en los tribunales, y bueno, pues esperemos que sigamos sembrando estos granitos de conciencia de que pues hay que dedicarle y hay que ponerle prioridad a la transformación. ¿Algún mensaje de cierre, querido Luis? Sí, solo concluir, definitivamente lo sostuve, ya cité a Richard Susskind, me voy a su obra 2008, El fin de los abogados. Creo que ese fin de los abogados ya llegó, él lo veía como en el futuro, como en esta obra de 2019, que nadie se imaginó la pandemia, y reiterar, ¿por qué digo llegó el fin de los abogados? Los abogados que se quedaron obsoletos, que se quedaron sin entender la importancia de transformarse y realmente proyectarse como abogados digitales, pues irán viendo sus espacios muy limitados, ¿no? Es decir, la capacitación, que existe un libro octavo, que ya esta transformación sea un cambio de paradigma, debe de despertar al licenciado en Derecho, y es la invitación con la que cierro, porque si bien nuestro tema como gestión judicial, pues hablamos de procesos, indicadores, tecnología, pues lo más importante es precisamente la motivación y el empeño, como bien lo mencionas, ¿no? Entonces, no perder de vista que ya se está contemplando, ya lo decía, el uso de la inteligencia artificial en leyes como la de justicia alternativa, y hacia allá vamos, ¿no? Y la invitación a ver una película española que me encantó porque refería al tema, Justicia Artificial, en el momento en que llegue a nuestro país, la invitación para que al menos nos despierte la inquietud que encierra. Sé que estuviste por allá en el viejo continente, es una, reitero, película española, o que se trasladen virtualmente a España para poderla ver con sus medios ahora sí que con sus redes, ¿no? Porque encierra este cambio hacia el que sin duda nos dirigimos, Janet. Y es la invitación, como bien mencionas, a transitar y seguir apostando por esfuerzos como el que siempre te he reconocido en todos los foros que hay oportunidad, porque sin ser abogada nos tienes con temas de mayor novedad y de actualización que nos invitan y nos llevan a seguirnos preparando, Janet. Muchas gracias. Gracias, Luis, y muchísimas gracias a todos los abogados digitales que nos sintonizaron en este episodio. Si les gustó, pues compártanlo para poder seguir expandiendo este mensaje del abogado digital, y los esperamos en el próximo episodio de este podcast LegalX, Innovación en la Gestión Legal. Gracias por acompañarnos en este episodio de LegalX, un podcast de abogado digital. Si te gustó nuestro contenido, comparte este episodio en tus redes sociales y déjanos un review o comentario en Spotify y YouTube. Esto nos ayudará a llegar a más personas y abogados digitales como tú, y así cumplir nuestra misión de colaborar a construir el nuevo ecosistema de la gestión legal en Latinoamérica. También nos puedes escribir por correo electrónico con tus ideas, comentarios, feedback o cualquier otro tema que te gustaría escuchar en este podcast. Nuestro correo es soy@abogadodigital.lat. No olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos episodios llenos de innovación legal. Nos escuchamos en el próximo episodio.